Bien, retornamos muchachos con escenario social. Gracias a la audiencia por esperarnos, ¿cierto? Y por tomarse el tiempo de oírnos. Bien, he hecho el análisis de lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, corresponde en este segundo bloque, a propósito de la dinámica que hemos implementado en nuestro programa, referirnos a lo que está ocurriendo en nuestra región, Magallanes. Solamente relacionando lo que terminamos de hablar con respecto a la pandemia para iniciar este primer bloque, muy brevemente, muchachos, muy brevemente. eh, Cuando cerramos el mes de diciembre del año pasado, cerramos con entre 75 y 85 casos de promedio diarios. Ese fue el análisis que íbamos haciendo nosotros programa a programa, ¿cierto? En función de los datos oficiales. Cuando partimos la semana pasada con el programa, subimos, fíjense, un promedio de 114 personas contagiadas diarias, promedio. Esto es un promedio en un rango de 7 días. Fíjense que no hemos bajado el promedio en Magallanes, muchachos. Para lo que ha ocurrido entre el viernes 8 y el viernes 15 de enero de este año, ¿cierto? Segunda semana de análisis, llevamos promedio 114 personas contagiadas en forma diaria. Solamente quería dejar ese antecedente para relacionarlo con lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿cierto? Los más de 4.000 contagiados en forma diaria, en el nivel macro, en el nivel nacional, pero en Magallanes no hemos bajado, ¿eh? No hemos bajado. ¿Ya? Solamente para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones ahí, porque ya hemos gastado harto programa para tratar de convencer y de socializar de que hay que hacer caso a las medidas y hay que ser responsable desde lo individual. Bien, pero hay un tema interesante a propósito de una publicación hecha en un medio de circulación nacional, entiendo, Cristian, que tiene que ver con una propuesta que hace el rector de la Universidad de Magallanes a propósito del vacío legal que se va a generar, ¿cierto?, cuando asuma en funciones la nueva figura esta del gobernador regional y deje de cumplir sus funciones el intendente actual. Entonces se produce ahí un vacío que tiene que ver principalmente con los estatutos en materia de fomentos, en materias aduaneras, perdón, en materia tributaria. ¿Qué mejor que tú, Cristian, que eres experto en este tema, que nos puedas un poco eh, comentar, ¿cierto?, bien en profundidad y desde lo académico, qué está ocurriendo con aquello, amigo? Sí, gracias, oye, por los expertos. Oye, pero mira, aquí hay que Especialista. reconocer, sí, aquí hay que reconocer algo. Uno siempre escucha críticas hacia la universidad y son críticas bien injustas. Eh, pero la verdad que la universidad tiene el rol no solo el de la docencia, sino también el de la investigación, que lo hace, y el de la extensión. Esta advertencia que el rector hace obedece un poco a eso. Se hizo un trabajo en la universidad largo, extenso, ¿cierto? Se publicaron algunos artículos en revistas de derecho tributario, de derecho administrativo, hasta se editó un libro incluso, del cual yo fui autor. Y se hicieron seminarios también justamente para tocar estos aspectos. Básicamente, ¿en qué consiste? Para que la gente lo entienda en la casa. Cuando estamos hablando de descentralización, eh, lo único que se está tocando en este proceso de descentralización es la ley de gobiernos regionales. En esa ley de gobiernos regionales hay una figura que se llama intendente regional y esa figura desaparece a partir de junio de este año. Pero ese intendente regional que desaparece es reemplazado por dos nuevas autoridades. Un delegado presidencial regional que es designado por el presidente de la República y un gobernador regional que es electo por la ciudadanía. Porque el intendente regional en la actualidad está a cargo de dos servicios públicos, el servicio de gobierno interior y el servicio de gobierno regional. El intendente regional en la actualidad tiene dos funciones, es agente inmediato del presidente de la República y también es el órgano ejecutivo del gobierno regional. El intendente en la actualidad ejerce funciones de gobierno interior y también ejerce funciones de administración superior de la región. Lo que se va a hacer ahora es separar esas dos cosas en dos cargos distintos y por eso que el intendente desaparece. ¿Ya? ¿Dónde está el tema? Que eso está muy bien explicado y está bien hecho en esta ley de gobiernos regionales,
Pero el problema está que en la ley de gobiernos regionales no es la única ley donde se le entregan funciones al intendente regional. Hay otras normas como la ley Navarino, todos estos estatutos especiales tributarios, aduaneros y de fomento de nuestra región, la ley Navarino, la ley Tierra del Fuego, la zona franca, el DFL 15, dejan al intendente a cargo de la entrega de beneficios y de la fiscalización de estos beneficios. Y entonces, si el intendente desaparece, la pregunta es, ¿a quién le vamos a entregar esto? ¿Quién se tiene que hacer cargo? ¿El delegado presidencial o el gobernador regional? ¿Ya? Ese es el vacío legal que existe, porque en lo que es el proceso de descentralización, pareciera que todo el mundo tiene en la cabeza que la única parte donde el intendente hace algo es lo que tiene que ver con la ley de gobiernos regionales, pero en realidad no. Hay otras cosas donde también hace funciones. Y ahí no está muy claro en realidad quién va a ser su sucesor. Luego está el punto que una vez que desaparezca la plaza del intendente, si una empresa se quiere acoger a la ley Navarino, no va a tener dónde postular, porque no va a existir la intendencia. Entonces, ¿ante quién postula? Le va a dar la autorización el delegado presidencial, se la va a dar entonces el gobernador regional. Ninguna de las dos autoridades hoy día tiene competencia, ni las va a tener, a menos que una ley los ángeles, porque nuestra constitución política prohíbe que las autoridades se arroguen atribuciones que no están por ley. Entonces, en la práctica significa la derogación de la ley Navarino para las empresas futuras que se quieren acoger. En la práctica también significa lo mismo para la ley Tierra del Fuego y para el DFL 15. Y en la práctica significa también que la concesionaria Zona Franca pudiese no pagar el precio de concesión, no hacer las inversiones, y la pregunta es: ¿quién lo va a fiscalizar? ¿A quién le va a pagar eso? Si no hay a quién pagarle. No existe el intendente. Dejó de existir. Ese es el gran problema que se suscita. Entonces, yo insisto, aquí hay un trabajo de la universidad largo, académico, y por eso que a mí me sorprende muchas veces que se hagan críticas a la universidad, en circunstancias que la universidad hace su trabajo. Pasa que a veces el trabajo a lo mejor pasa desapercibido, no es tan difundido porque son cosas muy técnicas, muy científicas en algunos casos, pero aquí el rector, ya como la cosa llegando a un límite, lo que hace él es enviar cartas a diversos medios de comunicación, y además lo que hace directamente es mandarle una carta al presidente de la República, advirtiéndole de este problema, porque es deber del presidente de la República sacar una ley que regule esto, o que arregle en realidad este eventual vacío. Claro, debiera generarse ahí un proceso de reparación. Ya voy contigo, Alfredo, para este mismo tema. Solamente complementar, Cristian, que independientemente del rol que tú señalas, muy certeramente del rol de extensión que tiene la Universidad de Magallanes en su faceta investigativa, del rol de formación que tiene la Universidad de Magallanes, la universidad también cumple un rol social importante porque permite que muchas familias puedan a sus hijos, ¿cierto?, formarlos en la región y formar profesionales desde nuestra propia región. Y ese es un rol social tremendamente relevante para nuestra comunidad magallánica, fíjate, creo yo. ¿Ah? Entonces, me tomo del último que dijiste, Cristian, para darte el paso, Alfredo. Supone entonces este vacío de que varias cláusulas que están incorporadas en los cuerpos normativos van a ser impracticables, ¿cierto? Entonces, quiero relacionar esto o quisiera relacionar esto para que nuestra comunidad oyente lo vinculara también con el proceso constitucional, en el sentido de qué podemos decir, Alfredo, de lo que significaría entonces el aporte de modificar la Constitución desde el punto de vista de lo que hoy está establecido como descentralización, como desconcentración, y hay un tercer elemento nuevo, un tercer concepto que tiene que ver con esta cosa de la deslocalización. Entonces, ahí hay tres elementos que pueden ser incorporados en la Constitución, Alfredo, y que de alguna otra forma resolverían estos problemas que se generan a nivel territorial, como los que están ocurriendo en nuestra región con este vacío legal. Bueno, sin lugar a duda, aquí la universidad está cumpliendo una misión que es una misión importante, y me gustaría que esto se incrementara en todo orden de cosas. Yo echo de menos en la Universidad de Magallanes una escuela de gobierno que hable sobre los temas
políticos, en términos académicos, económicos, el tema de la regionalización. Casi todas las universidades modernas han fundado una escuela de gobierno, que ahí está también la carrera de Derecho, Ciencia Política, Administración Pública, etc., ¿no? Ejemplos en Chile hay varios. Pero la universidad está cumpliendo con las misiones, que no nos olvidemos que las misiones de la universidad son la investigación, la docencia y la extensión. Y aquí está haciendo su función de investigación y de extensión, y teniendo un influjo en el medio en el cual, digamos, al medio al cual la universidad le corresponde, que es justamente la región de Magallanes. Y eso hay que incrementarlo. Para eso también la universidad tiene que abrir incluso, yo creo, más las puertas, etcétera. Bueno, una serie de otras dinámicas, digamos. La universidad tiene que ser de los magallánicos, no de algunos, de los magallánicos. Entonces, pero dicho eso, yo creo que sin lugar a dudas este es un tema, porque de acuerdo a lo que explicaba Cristian, el artículo 7 de la Constitución actual, que va a corresponder y va a estar vigente cuando salga elegido el nuevo gobernador regional, obviamente no permite que las personas se atribuyan, o la autoridad se atribuya más prerrogativas que las que la ley le otorga. Estamos en temas de derecho público. Artículo 7 de la Constitución, o sea, tiene un freno absoluto a que las personas arroguen más facultades de la que la ley le consagra. Pero por otra parte, aquí tenemos un tema de futuro, está el tema de la descentralización. Nosotros tenemos un Estado característicamente centralizado, un Estado unitario, que la descentralización se puede hablar y se puede decir y se puede escuchar también teóricamente, pero clásicamente el Estado chileno es un Estado centralizado, eso es lo que es. Entonces el tema de la descentralización, qué tipo de facultades, qué tipo de poder le otorgamos a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, ese es un tema en discusión. Y por otra parte está el tema de la desconcentración. La desconcentración no es más que la delegación de facultades que tiene un órgano superior a un órgano inferior, para que ese órgano inferior actúe como titular de esas facultades. Vale decir, el órgano superior se deshace de esas facultades, las desconcentra y las entrega en un órgano superior, pero conlleva la existencia de un órgano superior y un órgano inferior. Ese es un tema que en algunos casos se da y en otros casos no se da, y en Chile prácticamente opera muy poco. Tenemos algunos servicios que están desconcentrados, pero son muy pocos en Chile. Y por otra parte tenemos el fenómeno, que es un fenómeno relativamente nuevo, más utilizado en la empresa privada, que es la deslocalización, que se atribuye fundamentalmente a temas que tienen que ver cuando una región se hace más atractiva por una serie de condiciones, pueden ser condiciones laborales, pueden ser condiciones tributarias, y hace que muchas empresas miren ese lugar con cierto interés como para invertir. Un poco, si uno quiere hacer un símil, no exactamente, lo que hipotéticamente se estaría contribuyendo con estas leyes de excepciones que tenemos en Tierra del Fuego, la ley Navarino, qué sé yo, aunque para mi gusto no han concitado todo el interés que debiesen haber tenido. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no han concitado? Alguna vez lo escuché también de Cristian en la exposición, parece que cuando lanzó su libro, es porque esto también tiene que venir acompañado de una serie de inversión en capital social básico, carreteras, mejores condiciones, etcétera, para que los proyectos se hagan rentables. Tú no puedes tener leyes de excepciones en un determinado territorio y olvidarte de ciertas condiciones de inversión de capital social básico. Entonces, ahí hay un tema también que quizás estamos un poco al debe. Entonces, obviamente que este es un tema que tiene que ser tratado en la nueva Constitución o en el proyecto de nueva Constitución, porque el tema de la descentralización es una tarea no hecha en Chile, y el tema de la desconcentración es una tarea, yo diría, que tiene un cuarto, digamos, recién dentro de un 100%, y la deslocalización la hemos mal entendido, y quizás tenemos que profundizar el concepto, y a veces la deslocalización tampoco es tan buena.
Entonces ahí tenemos que ver, digamos, cuáles serían las ventajas de una determinada situación. Porque dentro de la deslocalización a alguien se le podría ocurrir hacer de esto un paraíso financiero, digamos, y con todos los problemas que eso conlleva, digamos. Entonces es un tema que hay que analizarlo en profundidad y es un tema que tiene que estar presente en el proyecto de nueva Constitución. Sí, vuelvo contigo, Cristian, brevemente, solamente para complementar, Alfredo, lo que tú acabas de señalar y como corolario probablemente de lo que has dicho tanto Cristian como tú, la descentralización del punto de vista doctrinario, ¿cierto? Obedece a 4 condiciones copulativas. Esto significa que deben estar siempre presentes, que tienen que ver con la autonomía, con el patrimonio propio, ya, la personalidad jurídica propia y la elección desde el punto de vista de la votación popular. Entonces, ¿por qué digo de que es importante relacionarlo con la nueva Constitución? Porque ahí, desde el punto de vista de lo que es la elección desde la votación popular, entonces habrá que ver qué mecanismo se utiliza para que efectivamente la descentralización tenga la vida que necesita tener para potenciar el desarrollo fundamentalmente regional y terminar con esta centralización tan odiosa para las comunidades principalmente extremas de nuestro país. Eso, lo que tenemos o lo que se proyecta de alguna u otra forma es una desconcentración un poquito más ampliada, un poquito más amigable, con un mayor nivel probablemente de profundidad, lo que dices tú, Alfredo, o de ejecución, ¿cierto? Si está en 1/3 en este minuto, probablemente se pueda ampliar más, pero esa es mi opinión, por lo menos con respecto a este tema. Cristian, pero no quiero abandonar el tema de los estatutos, fíjate, porque la información que tú manejas a propósito del conocimiento, las competencias, las habilidades que tiene en esta área profesional tú, son relevantes. Por lo tanto, es importante que nuestra comunidad entonces sepa, ¿cierto? Quizás en detalle lo que significan estos estatutos en términos muy macros, ¿cierto? A nivel regional hoy en día, y ya lo dijiste, sí, evidentemente cómo se verían afectados, pero un poco para hacer la praxis, ¿cierto?, de lo que significan cada uno de estos estatutos hoy en día en nuestra región. No sé si puedes, me imagino que sí, Cristian. Mira, brevemente, yo creo que la gente conoce algo, ¿cierto? Porque normalmente va, por ejemplo, a la zona franca. El recinto franco, un recinto que tiene exenciones tributarias de IVA, de arancel aduanero, ¿cierto? De impuesto a la renta para las empresas que están ahí. La ley Navarino y la ley Tierra del Fuego hacen básicamente lo mismo, pero sin un recinto, sino que para todo un territorio. Y la ley Navarino adicionalmente paga una bonificación por las ventas. Y luego tenemos el DFL 15, que lo que hace es entregar un subsidio por inversiones al pequeño propietario, a la pyme en realidad. Brevemente de eso se trata, pero ¿dónde está el punto? El punto que tú lo tocaste en algún rato, pues descentralización, ¿qué es lo que implica? Hablaste del patrimonio propio, ¿cierto? Claro. Cuando uno habla de descentralización, de eso se trata, o sea, de pasarle a otro ente ciertas funciones. Ese ente es diferente al Estado. Tiene patrimonio propio, tiene personalidad jurídica distinta, tiene normas propias de funcionamiento. Y ahí entramos también a cierto debate, porque descentralizar también significa, por ejemplo, la misma zona franca, es una descentralización. Esa es una entidad que no es el Estado, es un privado, el que administra el recinto franco. Puede a uno no gustarle que la descentralización se entregue a manos de privados, pero es un ejemplo de descentralización. Entonces las concesiones de servicio público es una forma también de descentralizar. A lo mejor no es la forma más idónea para algunos, pero es una forma de descentralizar. Pero cuando uno habla de la descentralización para la mejor administración y gobernanza de los territorios subnacionales, porque estas son recomendaciones que finalmente hace el Banco Mundial, ¿cierto? Justamente para fortalecer la democracia, se preocupa de los territorios subnacionales por lo mismo, para sacar todo que todo está siempre concentrado en la metrópoli y en la periferia no hay nada. Entonces, para que los territorios subnacionales también tengan algo, se hace esta nueva técnica de gobernanza que es la descentralización, pero que hay autores, sobre todo italianos, hay una señora que se llama Tulia Faletti, que ella ha dicho que la descentralización obedece, en realidad hay que mirarla de 3 esferas: la esfera administrativa, la esfera fiscal y la esfera política. Nosotros solo hemos estado en la administrativa, en realidad, con esta suerte y por eso que algunos dicen que esta no es una auténtica descentralización, sino que es solo una desconcentración, porque se le están pasando algunas funciones, pero no se le pasa todo el resto, ¿ya? Y hemos tenido una suerte de descentralización política también, porque vamos a elegir ahora al gobernador.
pero en realidad la descentralización política va mucho más allá, va inclusive a poder fijar normas propias, a regular, a hacer leyes subnacionales, no para todo el territorio, ¿ya? Y ahí hay un debate porque existen los reglamentos regionales, nadie sabe todavía qué es lo que son, y si esos reglamentos regionales pudiesen obligar a los particulares, que de eso se trata finalmente las normas, así como ocurre la ordenanza aduanera, ¿cierto? Pues, perdón, las ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales obligan a la gente en el sentido de la calle al tránsito, ¿cierto? O dónde votar o no votar basura, cosas por el estilo. Y bueno, y también está el punto de la descentralización fiscal. Y ahí tocamos el tema de los estatutos. Si los gobiernos regionales pudiesen administrar estatutos especiales como estos, la zona franca, la ley Navarino, ¿por qué no? Si antes lo administraba el intendente, ¿por qué no entregárselo también a los gobiernos regionales? Si es parte de lo que se entiende por descentralización en esa esfera fiscal. O sea, lo que tiene que ver con impuestos, al final de cuentas, y por lo tanto con exenciones. Sí, qué bien. Solamente aportar con un dato, las municipalidades, como entes, son las únicas que estarían cumpliendo con las 4 condiciones copulativas que en algún momento señalé que tiene que ver con este proceso de descentralización. Alfredo, mira, nos quedan 4 minutos, en términos muy generales, Cristian, porque yo sé que me miraste con cara de profesor y seguramente querías corregir algo ahí, pero, pero Alfredo, nos quedan 4 minutos. La importancia, insisto, desde el punto de vista constitucional, la importancia de hablar bien respecto de descentralización, desconcentración y deslocalización. Siempre dijimos que la elección de los constituyentes tiene que estar entregada a gente que de alguna otra forma tenga preparación, ¿ya? Yo soy partidario de eso, ¿eh? La figura artística, la figura deportiva, amén de que tenga relevancia en la actuación social propia de cada una de las comunidades, pero me parece que para estos procesos debiera haber un mínimo, un básico de preparación en estas materias por lo menos. Entonces, Alfredo, te cedo el espacio, 3 o 4 minutos que nos quedan para que sigamos hablando un poco de descentralización, desconcentración y deslocalización en Constitución. Sí, bueno, pero yo ya expliqué, digamos, el tema de la descentralización y también le hizo una referencia al tema de Cristian en términos de que la única descentralización que hemos tenido en Chile es bien de carácter administrativo. O sea, aquí no ha habido descentralización política, no se le ha entregado, digamos, a los organismos, digamos, una cierta autonomía regional. O sea, eso no ha existido. Yo no lo conozco, por lo menos puedo estar equivocado, pero no lo conozco. Sí hemos tenido una cierta descentralización administrativa, pero eso es igual que nada. O sea, es igual que es el mínimo minimorum. Pero una descentralización real que signifique entregar poder local, poder a la región, digamos, poder de decisión, y eso lo vemos hoy día en muchos temas. Por ejemplo, incluso tengo entendido que cuando se decide sobre el FNDR, después tiene que haber una identificación del gasto que la realiza un organismo a nivel central. Entonces, no es tan real la descentralización administrativa. Y la desconcentración, ¿para qué hablar? Aquí tenemos algunos organismos que están desconcentrados, pero es una situación en que se le delega algunas facultades, porque la desconcentración, si vamos a hablar en serio, es que el organismo superior le entrega la totalidad de las facultades al organismo inferior, en este caso la región. Estamos en el paraguas de un Estado unitario, ¿no? Entonces, en este caso la región o los organismos de la región, y esos organismos actúan como titulares de esas facultades, no pidiéndole permiso al ente superior. Entonces, esa es la gran diferencia. Porque a mí a veces suena chistoso que de repente no, si hemos desconcentrado, pero en el fondo también el organismo inferior que está en la región termina pidiéndole permiso para todo el organismo superior que está en Santiago. Eso no es desconcentración, eso es un maquillaje nomás. Y el tema de la deslocalización, digamos, es un tema mucho más específico y que tiene que ver cómo yo genero en determinados territorios ciertas condiciones que son condiciones que le dan un plus a ese territorio
en dimensiones económicas, en dimensiones sociales, en dimensiones tecnológicas, en dimensiones de investigación, qué sé yo, en dimensiones de ciencia también, de desarrollo de la ciencia, que hacen atractivo que venga gente de cualquier lugar a instalarse a ese territorio. Eso tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos también. Entonces, pero eso tiene que ser acompañado de un buen desarrollo de infraestructura, un buen desarrollo de capital social básico, que hoy día no solamente el capital social básico lo identificamos con los puentes, las carreteras, sino que también con la capacidad de logística, con la capacidad de conectarse con el mundo, la conectividad, la fibra óptica, que no existan territorios dentro de la misma región que estén desconectados. No sé si ustedes saben que ustedes se alejan aquí un poco en el sector de Agua Fresca, antes de pasado el retén de carabineros que hay aquí en Agua Fresca, y no hay onda de celular, no hay conectividad a internet, pero sin embargo unos kilómetros más allá, o varios kilómetros más allá, sí se vuelve a conectar. Entonces tenemos pequeñas islas dentro de nuestro territorio, para qué hablar en Tierra del Fuego y en otros lugares de la región. Esto que yo estoy citando y este ejemplo sucede al lado de Santiago, en algunas comunidades al lado de Santiago, que no tienen acceso a conectividad. Entonces, y eso es curioso. Entonces, todas esas cosas hay que irlas superando y hay que abordarlas si queremos hablar de estos tres conceptos en serio. Muy bien. Para seguir hablando en serio, entonces se nos fue el programa, muchachos. Seguiremos hablando en serio y de análisis en el programa siguiente. Este ha sido el escenario social de esta semana. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, Cristian. Un abrazo, Alfredo Fonseca Mijovilovich. Un abrazo a la comunidad que normalmente nos escucha. Hasta pronto. Vemos.